Hola, buenas noches para todos mis cosmonoveleros. Ya tenemos algunos conectados para poder iniciar nuestro programa de este día. Ya saben, van a ver algunos saludos para ustedes ahí en la pantalla. Bueno, ahora vamos a iniciar con el programa de este día. Vamos a empezar un programa donde vamos a estar hablando del antes y después del elenco de alguna producción que haya sido exitosa. El día de hoy le corresponde, iniciamos, el turno es para Yo Soy Betty la Fea, la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. Yo Soy Betty la Fea, vamos a hablar, tenemos bastante tema. Así que me van a ver mirando notas porque hay bastante que hablar de Betty, algunos datos curiosos que vamos a ir revelando a lo largo del programa para ustedes. Betty la Fea entró a los récord Guinness en el año 2010. Ese fue su primer golazo, como se dice, porque muchos se han preguntado y he recibido incluso esas preguntas en el canal y en las redes sociales donde preguntan de que por qué Betty se encuentra en los récord Guinness. ¿Qué es lo que ha hecho esta telenovela para estar en este libro de los récord Guinness? Pues vamos a explicar un poquito. La telenovela fue un éxito rotundo, tanto en Colombia como a nivel internacional, en todos los países donde fue transmitida la telenovela y hasta el día de hoy, que sigue siendo tan vigente, sigue siendo todo un éxito. La telenovela fue emitida en 180 países con gran éxito. Fue traducida a 25 idiomas. Así que esto la hace especial y única porque es la telenovela más exitosa de la historia. En Colombia su éxito fue impresionante y se ha repetido varias veces. También tiene récords de audiencia en su repetición. Hace poco que se transmitió durante la pandemia. Los capítulos tuvieron bastante rating. En México actualmente se transmite en TV Azteca, también con buena audiencia, y creo que esa es la tercera vez que la está transmitiendo TV Azteca y seguido. Algo que no se puede creer, pero la gente la sigue viendo y está dando muy buena audiencia. En Chile también está, recientemente finalizó, estuvo en Chile entre el top 10, estuvo en Chile durante su transmisión en el puesto 7, en el puesto 8, hasta en el puesto 6, de lo más visto en Chile. Así que en Chile también estuvo esta telenovela recientemente. En fin, esta telenovela sigue siendo vigente, es lo que quiero decirles. También una de las razones por las cuales está en los récord Guinness es porque la telenovela tiene 28 adaptaciones alrededor del mundo. Así que les vamos a mencionar algunos de esos países donde esta telenovela ha sido versionada. Países como Alemania, Brasil, India, Ecuador, Turquía, Rusia, España, Bélgica, Portugal, China, Egipto y Grecia. Estos fueron solo algunos países que realizaron su propia versión. Un dato curioso es que algunas personas se están preguntando hasta el día de hoy cuál fue el primer país que realizó la primera versión de Yo Soy Betty la Fea. Pues la respuesta es India. India la realizó en el año 2003, pero también estuvo Portugal, que la realizó casi al mismo tiempo, entre 2002 y 2003. Así que los dos primeros países pioneros en este tema de la versión de Yo Soy Betty la Fea fueron Portugal India fue primero, así aparece como el dato de que fue India, pero según los dos estuvieron muy de cerca, así que estos fueron los dos primeros países antes de ser versionada a 28 países. Oigan bien, 28. Es la telenovela que más adaptaciones tiene. No hay otra con todas estas adaptaciones. No hay otra telenovela que haya sido tan exitosa, incluso en el horario estelar en muchos países. Desbancó a producciones de sus propios países nacionales que estaban siendo emitidas en ese momento. Y cuando llegó Betty, wow, total, un éxito. Vamos a hablar un poco de las tres versiones que ustedes y que yo conozco muy de cerca, que fueron de pronto las que en realidad se escucharon bastante. La versión de la telenovela Yo Soy Betty la Fea que se realizó en México, que fue producida por Rosy Ocampo, sí, es que entre Rosy Ocampo y esta otra señora, se olvidó el nombre ahorita, Orozco, también ahí me confundo.
Bueno, Rocío Campo fue la que estuvo a cargo de esta producción que protagonizó Angélica Vale y el actor Jaime Camil. La telenovela fue todo un éxito en México, eso sí, éxito rotundo con niveles de audiencia impresionantes, récords de audiencia en México y también en Estados Unidos tuvo un buen desempeño, le fue bastante bien en el horario de estelar de Univisión. Pero vamos a dejar claro, pues solo en México. La telenovela comercialmente no es que la haya ido muy bien, porque como ya sabemos, estaba Yo soy Betty la Fea primero y esta telenovela ya estaba dándole la vuelta al mundo cuando llegó La Fea Más Bella. Algunas personas han criticado mucho la versión mexicana, que fue un poco demasiado exagerada en las actuaciones, sobreactuada, pero bueno, para gustos se hicieron los colores, ¿no? Así que hay quienes les encantó esa versión, la mexicana, la fea más bella, y otros no. Así que no importa, hay para todos los gustos. De ahí se hizo la versión en Estados Unidos, la estadounidense, que fue producida por la actriz y productora mexicana Salma Hayek, que se llamó Ugly Betty. Esta telenovela se produjo desde el año 2006 hasta el 2010, estuvo al aire en Estados Unidos. 4 temporadas tuvo esta serie en Estados Unidos. Y la protagonista que interpretó a Betty fue la hondureña, la actriz América Ferrara, que fue también maravillosa su actuación en esa telenovela. También Telemundo realizó su propia versión en el año 2019, la realizó con la actriz Elifer Torres y Eric Elías. Esta telenovela logró buenos resultados en el 2019 para el canal Telemundo. Incluso logró algunos récords de audiencia, llegando casi a los 2 millones de televidentes, entre 1.500.000 y 2 millones, que quiere decir que fue muy bueno para Telemundo, cifras que hoy en día no vemos. Así que bueno, estas son las versiones que nosotros conocemos de cerca. Ahora vamos a tirarles a ustedes un dato que no sé si algunos de ustedes lo conocen, o quizás para algunos es esto nuevo y otros sí lo saben. Se trata del tema musical de la telenovela. Como bien sabemos, el tema musical de Yo soy Betty la Fea se titula Se dice de mí. Este tema fue concebido originalmente como una milonga en el año 1943. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? En 1943. Y la canción la cantó por primera vez, fue interpretada por el cantante uruguayo Carlos Roldán. Este dato pues yo no lo conocía. Fue un cantante uruguayo quien interpretó en la voz masculina. Pero ¿qué pasó? No pegó, no funcionó tanto en ese entonces. Todo pasó una década después, 11 años después, cuando en 1954 la canción fue interpretada en la voz de la actriz y cantante argentina Tita Merecho. En la voz de ella, la canción fue todo un éxito rotundo en el año 1954. Wow, estamos hablando de casi 5 décadas. Y fue tan exitosa la canción que fue incluida en una película argentina que fue muy exitosa, que se llamaba Mercado de Abasto en el año 1955. Así que esta canción fue exitosa en 1955. Para luego después, 45 años, la canción fue reeditada, llegó a Colombia esta canción en la voz de la cantante colombiana Yolanda Rayo para la telenovela Yo soy Betty la Fea. Así que la canción de Betty la Fea fue reeditada para la voz, para la gran voz de la cantante Yolanda Rayo, que la interpretó, mejor dicho, diría yo que excelente, porque la telenovela Yo soy Betty la Fea cuando estaba empezando, nos encantaba escuchar la introducción, la entrada, era muy, muy cómica la entrada de la telenovela. Además que según esta versión fue algo de como tango y algo como de salsa, entre esos dos géneros. Así que si no la has escuchado toda, escúchela completa porque la canción es muy pegajosa, aunque algunos en realidad han escuchado solamente un pedazo que se acostumbraron durante la introducción de la telenovela, la entrada, pero no, la canción de principio a fin es muy pegajosa y para bailarla también es como buenísimo. Bueno, pasando después de ese dato de la canción de Betty la Fea, ahora también vamos hacia el año 2002, que se realizó también una serie animada. Imagínense ustedes, hasta una serie animada tuvo Yo soy Betty la Fea, que se llamaba Betty Toons.
Acuérdense, fue realizada en 2002 y durante un par de años estuvo al aire y le fue bien en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, en Colombia, pero obviamente no como el éxito de la telenovela, pero sí le fue bastante bien a la serie animada. Bueno, también hubo una obra de teatro de Yo soy Betty la Fea. Betty la Fea tuvo una obra de teatro en el año 2017. Incluso fue tan exitosa que regresó después para una segunda temporada. Ya les voy a explicar más adelante. La obra de teatro la vieron casi 50,000 personas y fueron 50 funciones. Fue un éxito rotundo cuando la obra de teatro llegó a Colombia y estuvo en Centroamérica, en Honduras. Tengo entendido que fue todo un éxito en Honduras, le fue súper bien. Bueno, en muchísimos países donde ellos se presentaron, tuvieron bastante acogida. Los únicos que estuvieron ausentes en la obra de teatro fueron Mario Duarte, que él interpretaba a Nicolás Mora, Julián Arango, que interpretó a Hugo Lombardi, y Ricardo Vélez, que él interpretó a Mario Calderón. Ellos fueron los grandes ausentes en la obra de teatro. Así que en el 2017 hubo obra de teatro. ¿Qué sucedió? Ellos regresaron en el año 2019 para una segunda temporada que se estrenaba el 25 de enero de 2019. Era el regreso a las tablas de Yo soy Betty la Fea, una segunda temporada que también fue bastante exitosa, pero lamentablemente la triste noticia que les llegó a ellos cuando estaban en tan solo iniciando la nueva temporada en teatro es que falleció el señor Fernando Gaitán, el gran creador de grandes producciones que vimos y que ustedes conocen como Café con aroma de mujer y también Hasta que la plata nos separe. Él fue el creador de estas grandes producciones que le dieron la vuelta al mundo. Falleció el día 29 de enero de 2019 cuando estaban en en el éxito de la obra de teatro. Triste, fue una noticia muy triste para el elenco de Yo soy Betty la Fea y para todo el país Colombia. Bueno, vamos a pasar ahora al éxito en plataforma. Este es otro tema. Betty la Fea llegó a la plataforma de Netflix en el año 2019. Imagínense ustedes, en el año 2019, hace poco, estuvo casi 3 años en el top 10 global. Oigan bien, estuvo siempre durante casi esos 3 años en el top 10 global. Betty la Fea era la telenovela más vista alrededor del mundo. Era como si se hubiera estrenado por primera vez, algo que no se puede creer. En esta plataforma salió en julio del año pasado, más o menos, en julio y agosto, y mucha gente le dio tristeza saber que la telenovela ya salía del catálogo de Netflix, pero duró solamente unos meses ausente de las plataformas, porque después regresó en el mes de noviembre en la plataforma de Prime Video, donde actualmente se transmite también con gran éxito y es una de las producciones más vistas de la plataforma de Prime Video. Así que en las plataformas sigue funcionando muy bien a las mil maravillas y es vista alrededor del mundo. ¿Qué tiene Betty? Pues más adelante lo vamos a hablar y lo vamos a descubrir. Bueno, pues ahora vamos a hablar de ese enorme éxito que tuvo Betty. Imagínense otro dato que les vamos a dar aquí. La telenovela en Colombia hizo que la pauta publicitaria fuera por tan solo un minuto, que la pauta costara 25 millones de pesos colombianos. Imagínense ustedes, por un minuto, 25 millones de pesos. Mientras que la mayoría de novelas de RCN de aquella época costaban entre 10 y 12 millones de pesos la pauta por minuto. Es decir, que Yo soy Betty la Fea doblaba esa cifra. Era impresionante. Gracias a esto, Yo soy Betty la Fea dejaba ganancias estimadas entre 2.500 y 3.000 millones de pesos colombianos al mes. Oigan bien, casi 3.000 millones de pesos al mes dejaba Betty la Fea de ganancias. Éxito que no se ha vuelto a repetir. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Esa es la pregunta que muchos se hacen, pues vamos de pronto a tocar el tema aquí, porque todo lo que hemos venido diciendo en el programa tiene muchísimo que ver. Pienso yo, en mi opinión, que su elenco fue fresco, un elenco que no era muy reconocido, llegó
y incluso a esta telenovela no se le tenía mucha fe. Ese es un dato que en realidad tal vez algunos no conocen. La telenovela incluso se estaba pensando si iba a salir o si no iba a salir al aire, porque en realidad no estaba tan preparado el libreto y a última hora ya empezó todo a hacerse como a las carreras, como que dijeron, bueno, vamos a lanzarnos al ruedo. Y empezaron a buscar el elenco y así fue que empezó a nacer Yo Soy Betty la Fea. La telenovela, los personajes, no sé si ustedes están de acuerdo, para mí todos los personajes brillaron en la telenovela, desde el mensajero Freddy hasta la recepcionista Aura María, desde, bueno, Nicolás Mora, Beatriz, Armando, Marcela, la peliteñida, todo el elenco en general, la verdad que fue excelente. Estuvieron muy bien, no sé, construyeron muy bien esos personajes, diría yo que fueron personajes muy bien elaborados y fueron muy creíbles. La telenovela, este es otro dato, es una de las producciones de más bajo presupuesto en la historia de la televisión colombiana, de RCN. Es una de las producciones de más bajo presupuesto y quién no iba a creer que iba a romper récords de audiencia a nivel mundial. Así que para los que no sabían, Betty la Fea se estaba pensando si salía o no salía, estaba como indecisa la decisión en aquel entonces, en 1999. Otro dato es que cuando Yo Soy Betty la Fea empezó a buscar el elenco, fueron estos actores los que llamaron como para la audición, como Betty la Fea y como Jorge Enrique Abello, que ellos no tenían una gran trayectoria. Y más adelante les voy a explicar esto de Ana María Orozco cuando llegó a hacer su audición. Pero lo que les quería decir es que la telenovela fue un éxito en Colombia entre 1999 y 2001, incluso superando los ratings de partidos de fútbol entre Argentina y Colombia y Brasil, que son los partidos que más generan audiencia y rating en Colombia. La telenovela incluso el final casi paralizó a todo Colombia, hasta el presidente en aquel entonces, Andrés Pastrana, estuvo con la producción viendo el final de la telenovela. Imagínense ustedes, fue un final que paralizó prácticamente a Colombia. Esta producción es una de las más vistas en la historia de la televisión colombiana. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de Ana María Orozco y de Jorge Enrique Abello. Vamos a hablar de ellos dos porque cuando se realizó el casting de la telenovela, Ana María Orozco llegó al casting y ella llegó con el personaje de Yo Soy Betty la Fea. Eso fue lo curioso. Lo que ustedes vieron en la televisión fue prácticamente creado por Ana María Orozco. Ella llevó el personaje. Simplemente que con los días lo fueron puliendo más, pero ella llegó casi con el personaje tal cual como ustedes lo conocieron y que es el más famoso, el rostro más famoso en la historia de la televisión. Ella llegó así a su casting y por eso le pusieron el ojo y cautivó y de una vez le dijeron, bueno, esta telenovela es para ti y ahí empezó todo con Ana María Orozco. Y bueno, esta actriz, Ana María Orozco, ella, digo yo que ella inició su carrera desde muy niña, no sé, pues no aparecen en sus récords que haya habido alguna producción donde ella hubiera participado antes de los 11 y 12 años. Algunos no sé si la conocían desde antes, pero en la década de 1980, en 1985 más exactamente, ella participó en unos programas infantiles a los 11 años y 12 años que eran muy exitosos en Colombia, que se llamaban uno Imagínate y el otro se llamaba Pequeños Gigantes. Estos dos programas eran muy exitosos en Colombia en la década de 1980 y fue a mediados de 1980 que ella participó en estos programas. Después ella la vimos en algunas telenovelas y participó en producciones como Sangre de Lobos y La Potra Zaina en la década de los 90. Yo vi La Potra Zaina, ahí estaba participando ella con una participación que hizo especial, breve, pero ahí le fue muy bien. A mí me gustó su actuación, se veía muy jovencita, muy fresca. Y luego la vimos en 1998 en la telenovela Perro Amor, que protagonizó Julián Arango y Dana García. En esa época estaba muy jovencita ella y protagonizaron esa exitosa telenovela.
Antes de su protagónico, ella ya había estado en una exitosa telenovela que fue Perro Amor, hasta que llegó en 1999 el protagónico de Ana María Orozco con Yo Soy Betty la Fea. Así que desde los 11 y 12 años de carrera, pero su rostro no era tan reconocido. Y La Potra Zaina, donde también participó, y ya su rostro se empezaba a conocer. Ya ella llegó con el personaje y se quedó con este papel de Betty la Fea. Ahora vamos a pasar a Jorge Enrique Abello, el recordado don Armando Mendoza, el histérico, el enojado, el amor de Betty. Él había participado en la década de los 90 en dos telenovelas que yo recuerdo que vi, que él participó en La Viuda de Blanco y en otra producción que se llamaba La Mujer en el Espejo. Y después también participó en Perro Amor. Ahí también participó Jorge Enrique Abello en esa exitosa producción de 1998. Antes de su protagónico ya había participado en 3 producciones en Colombia, incluso las 3 producciones habían sido también exitosas, porque la telenovela La Viuda de Blanco fue bastante exitosa y La Mujer en el Espejo también, y Perro Amor ni qué decir. Así que él se empezó a dar a conocer en esa década de 1990, a la mitad de 1990, antes de ser Armando Mendoza en Yo Soy Betty la Fea. Así que voy a finalizar ahora con un dato curioso, algo que se me pasó por alto, que tenía que haberlo dicho antes, pero bueno, esto se trata de Julián Arango, quien interpretó a Hugo Lombardi y Ana María Orozco. No sé si ustedes algunos sabían que ellos fueron pareja, ellos se conocieron en más o menos a mitad de la década de los 90, coincidieron en 1998 en la telenovela Perro Amor, de la que les estuve hablando, la que Julián Arango protagonizó con Dana García, y ahí ellos iniciaron su romance durante las grabaciones de la telenovela en 1998, Perro Amor. Así que Ana María Orozco, Betty la Fea y Julián Arango, Hugo Lombardi, que en Yo Soy Betty la Fea le hacía la vida miserable, le hacía la vida cuadritos, ahí fue donde estuvieron ellos juntos en la telenovela, que se conocieron a mitad de 95 y después durante las grabaciones de la telenovela en 1999 de Yo Soy Betty la Fea se casaron. Así que esta pareja estuvo casada durante las grabaciones de Yo Soy Betty la Fea, pero su matrimonio fue muy corto, que no había ni siquiera concluido la telenovela, y también durante las grabaciones sucedió el divorcio, se separaron. Se dicen que fue por una infidelidad de Ana María Orozco. A mí no me consta, no estoy segura de esto, pero es algo que se estuvo, mejor dicho, que se estuvo rumorando por muchísimo tiempo, que fue con un fotógrafo argentino, algo así. No estoy segura de este dato, pero bueno, lo importante es que ellos vivieron un romance, fue muy fugaz, y ellos dicen los dos que fue algo muy especial, pero en la producción siempre hubo bastante tensión cuando esto sucedió, porque sucedió durante las grabaciones el divorcio de ellos cuando estaban grabando Betty la Fea. La boda fue cuando estaban grabando Betty la Fea, y el divorcio sucedió cuando estaban grabando también durante las grabaciones de Betty la Fea. Así que esto fue un escándalo en aquella década, que si hubieran existido las redes sociales hace más de 20 años, ay, imagínense ustedes cómo hubiera sido ese romance de sonado, cómo le hubiera dado la vuelta al mundo el divorcio, el escándalo, que si fue infidelidad, que si no, en fin. Lo cierto es que ellos fueron pareja. Hugo Lombardi, que le hizo la vida imposible a Betty, y Betty. Así que, bueno, vamos a dar un poquito más sobre el éxito de la telenovela. Algo que les quiero decir yo. Pienso que el éxito de Yo Soy Betty la Fea, para concluir con esto, porque vamos a iniciar ahora el especial del antes y después, pero quiero concluir con esto que voy a decir yo como algo personal. La telenovela, en ese entonces, en 1999, que fue estrenada en Colombia y que empezó a darle la vuelta al mundo, estábamos acostumbrados a la típica telenovela rosa que veíamos, como Marimar, María Mercedes, María la del Barrio, telenovelas dramáticas como La Viuda de Blanco, Café con Aroma de Mujer, esas historias de amor. Pero luego llegó Betty la Fea, una historia distinta. Para mí fue distinta porque fue comedia, fue todo el elenco que nos conquistó, que nos cautivó. Se dice que ahí habían muchos antagonistas. Dicen algunos que no eran antagonistas, otros dicen que sí eran antagonistas, pero viéndolo desde un punto de vista, sí fueron antagonistas, y los voy a mencionar. Lo que fue Daniel Calderón, Daniel Valencia, perdón, y Mario Calderón, se les puede decir que fueron algo de villanos, ¿no?
Lo mismo Lorna Cepeda, que interpretó a la Peliteñida, a Marcela Valencia, que fue interpretado por la actriz Natalia Ramírez. Ellos podrían haber sido los villanos, o también Daniel Valencia, que fue interpretado por Luis Mesa. Se puede decir que villanos no, porque no mataron al elenco como suele suceder en algunas novelas, que a veces acaban con el elenco completo y bueno, que envenenó a uno, mató a otro y se hacen mil maldades. No, fue una telenovela como muy sana, fue una telenovela que conquistó por su humor, porque ahí se empezó a dar a conocer Colombia mucho más con sus telenovelas, aunque ya Café con aroma de mujer le había dado la vuelta al mundo, pues ni qué decir ahora Yo soy Betty la Fea, que fue otra gran producción que llegó para quedarse y sigue vigente. Así que pienso yo que antagónicos sí hubieron, pero fueron antagónicos que se robaron el corazón de la gente, fueron antagonistas que nos enamoramos de ellos también, como nos enamoramos de todos los personajes, como ya lo dije, todos, el cuartel de las feas, todas hicieron un magnífico trabajo, fue una historia muy sencilla, muy plana, una telenovela que nos hacía reír en cada capítulo, una telenovela que fue divertida, que reunía a la familia entera, no como las telenovelas de hoy en día que estamos viendo, donde hay muchos desnudos, escenas bastante de alto tono, telenovelas con mucha violencia, de narcotráfico, y hoy en día esto es lo que da rating, esto es lo que genera rating, el morbo quizás y todo este tipo de cosas que les acabo de mencionar. Y en Betty la Fea no tuvimos ni siquiera que ver un desnudo en Betty la Fea para que el capítulo más visto de la telenovela fuera el día en que ella iba a hacer el amor con don Armando. Ese capítulo fue uno de los más vistos en el mundo, en todas partes. Así que bueno, eso es lo que les quiero decir de Yo soy Betty la Fea, que la historia paralizaba al mundo hasta el día de hoy, sigue vigente. Bueno, ahora sí, con todo esto que les acabo de decir, vamos a pasar al antes y después de la telenovela. ¿Qué tal? Vamos a recordar a este elenco. ¿Qué fue de ellos ya 24 años después de que la telenovela se estrenó? Vamos a presentarles el elenco, el antes y después, a 24 años del estreno. Vamos a hablarles un poquito de las telenovelas cuando yo los esté mencionando, de lo que ellos han hecho después de que grabaron la telenovela Yo soy Betty la Fea. Así que vamos a empezar con Ana María Orozco, que fue quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, la querida Betty. Ella tiene hoy en día 45 años. Un dato curioso que les voy a decir ahora, que es importante, es que Ana María Orozco no tuvo ningún otro éxito en ninguna otra telenovela. Ella no tuvo ningún otro éxito, incluso regresó a las telenovelas 10 años después en Argentina. Así que ella participó en series colombianas como Mujeres Asesinas, Amas de Casa Desesperadas, Los Únicos, telenovela argentina del año 2011 cuando ella regresó. Somos Familia, protagonizó también en Argentina El Regreso de Lucas, una telenovela que fue peruana y argentina. No olvidarás mi nombre, que fue la producción con la que marcó su regreso a Colombia en el año 2017 y no le fue nada bien a esta telenovela. De ahí protagonizó Simona, Perdida y una serie colombiana que se titulaba Cochina Envidia, es su más reciente trabajo. Jorge Enrique Abello fue quien interpretó al señor Armando Mendoza. Hoy en día tiene 55 años. Él participó en producciones como La Costeña y El Cachaco, Anita No Te Rajes de Telemundo, En los Tacones de Eva, A Corazón Abierto, Donde está Elisa, La Ley del Corazón, La Nocturna y ahora actualmente lo vemos en Ana de Nadie. Lorna Cepeda interpretó a Patricia Fernández la Peliteñida. Hoy en día tiene 45 años. Ella ha participado en producciones como Mi Pequeña Mamá, Casados con Hijos, Amas de Casa Desesperadas, Chepe Fortuna, donde interpretó a La Celosa, un magnífico personaje. Los Briseño, Enfermeras, Pa' Quererte y Hasta que la Plata no se pare de Telemundo, la versión de 2022. Ese fue su más reciente trabajo. Seguimos con Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia. Hoy en día tiene 56 años. Ella participó en producciones como Mi Pequeña Mamá, Doctor Amor, producción argentina, Negra Consentida, producción venezolana, Al Filo de la Ley, que también es una producción española del extranjero,
De ahí participó en telenovelas colombianas como Novia para dos, Perro Amor, La Prepago, Venganza, Enfermeras, Verdad Oculta y su más reciente trabajo fue en una serie colombiana hecha para Prime Video titulada Manes. El actor Mario Duarte fue quien interpretó a Nicolás Mora. Hoy en día tiene 57 años. Él participó en producciones como La Costeña y El Cachaco, la saga Negocio de Familia, La Hija del Mariachi, donde interpretó El Mil Amores, Amor en Custodia, A Mano Limpia, El Estilista, Las Hermanitas Calle, Garzón, Amar y Vivir y recientemente en la versión de 2022, Café con Aroma de Mujer de Telemundo y RCN. Julián Arango, quien interpretó a Hugo Lombardi, hoy en día tiene 54 años. Él participó en producciones como El Inútil, En los Tacones de Eva, El Cartel, Las Muñecas de la Mafia. Quiero recalcar algo. En El Cartel, él interpretó a Guadaña, uno de sus mejores personajes, después de haber interpretado a Hugo Lombardi en Yo Soy Betty la Fea. También participó en La Pola, Anónima, El Man es Germán, Hasta que la plata nos separe, El Club de los Graves es su último trabajo que hizo junto a Carlos Vives recientemente, una serie que se encuentra disponible en Disney Plus. Luis Mesa interpretó a Daniel Valencia. Hoy en día tiene 54 años. Él participó en producciones como Te amaré en silencio, la saga Negocio de Familia, El zorro, la espada y la rosa, Vecinos, La bruja, alias JJ, La nocturna, La ley secreta y su último trabajo fue recientemente en Las Villamizar. Ricardo Vélez interpretó a Mario Calderón. Hoy en día tiene 59 años. Este actor sí ha sostenido una extensa trayectoria en estas últimas 2 décadas. Ha participado en más de 30 producciones. Algunas de ellas fueron Francisco el Matemático, La Viuda de la Mafia, Los Reyes, Hasta que la plata nos separe, El último matrimonio feliz, Yo no te pido la luna, ¿Dónde carajos está Umaña?, Escobar el patrón del mal, Tres Caínes, La ley del corazón, Operación Pacífico y La verdad oculta. Quiero recordar que este actor participó, ya lo mencioné, en Francisco el Matemático, que fue su primer protagónico y fue una de las producciones también más exitosas en Colombia. Esta fue después de Yo Soy Betty la Fea. Vámonos con Julio César Herrera. Él interpretó a Freddy Contreras, el querido mensajero. Hoy en día tiene 53 años. Él participó en producciones como Francisco el Matemático, En los Tacones de Eva, Aquí no hay quien viva, Doña Bárbara, Las Detectivas y el Víctor, A Mano Limpia, Sin Senos si hay paraíso y Chichipatos. Ahora nos vamos a ir al cuartel de las feas. Iniciamos con Estefanía Gómez. Ella interpretó a Aura María, la recepcionista. Hoy en día tiene 46 años. Ella participó en producciones como Amor a la plancha, Victorinos, El Capo, El Clon, La Mariposa, Hermanitas Calle, Sin Senos si hay paraíso, El final del paraíso y Enfermeras fue su último trabajo. Luces Velázquez interpretó a Berta Muñoz. Hoy en día tiene 62 años. Ella participó en El auténtico Rodrigo Leal, Sin tetas no hay paraíso, La hija del mariachi, Escobar el patrón del mal, Bloque de búsqueda, Sin senos si hay paraíso, Lo quito por ti, El man es Germán, Pa' quererte y Café con aroma de mujer, la reciente versión de 2022 hecha por RCN y Telemundo. Marcela Posada interpretó a Sandra Patiño, la jirafa. Hoy en día tiene 52 años. Ella participó en producciones como Pobre Pablo, Francisco el Matemático, Todos quieren con Marilyn, En los tacones de Eva, Amor en custodia, A corazón abierto, Mentiras perfectas, La ley del corazón, El final del paraíso, Enfermeras y La verdad oculta. María Eugenia Arboleda interpretó a Mariana Valdés. Hoy en día tiene 52 años. Ella participó en El auténtico Rodrigo Leal, Los caballeros las prefieren brutas, La selección, Comando élite, La luz de mis ojos y su último trabajo fue en la serie Siempre Brujas.
Ella ha tenido muy pocas producciones desde que terminó Yo soy Betty la Fea. Paula Peña interpretó a Sofía Rodríguez. Hoy en día tiene 68 años. Ella participó en No renuncies Salomé, Dora la celadora, Dejémonos de Vargas, que tuvo una participación especial en esta producción que se transmite actualmente por RCN. Estas han sido sus únicas producciones donde ella ha participado en telenovelas después de Yo soy Betty la Fea. Pero les recuerdo que antes de Betty participó en más de 20 producciones. Entre ellas estuvo en Don Chinche y Dejémonos de Vainas, que fueron dos seriados muy exitosos y recordados en la televisión colombiana. Marta Isabel Bolaños interpretó a Jenny García, la Pupuchurra. Hoy en día tiene 49 años. Ella ha participado en producciones como Francisco el Matemático, El Inútil, Pasión de Gavilanes, Te voy a enseñar a querer, La Tormenta, Hasta que la plata nos separe, Doña Bárbara, Sin senos, No hay paraíso, Rafael Orozco, la tercera temporada de El Capo, El man es Germán, y hizo dos series recientemente que protagonizó: Amparo Arrebato, serie de Telepacífico, y Los García, también de Telepacífico. Adriana Franco interpretó a doña Julia Solano de Pinzón, la madre de Beatriz Pinzón Solano. Hoy en día tiene 68 años. Ella participó en producciones como La Caponera, Pasión de Gavilanes, Juegos Prohibidos, La Marca del Deseo, Pura Sangre, La Reina del Sur, El Estilista, La Viuda Negra, y en la segunda temporada de La Viuda Negra, y recientemente su trabajo hace 2 años en Enfermeras. Jorge Herrera interpretó a Hermes Pinzón Galarza. Jorge Herrera hoy en día tiene 74 años. Este actor también ha tenido una extensa trayectoria desde que culminó Betty la Fea. Ha participado en más de 30 producciones, algunas de ellas El Inútil, la saga Negocio de Familia, Los Reyes, En los tacones de Eva, Gabriela Giros del Destino, El man es Germán, Las muñecas de la mafia, Escobar el patrón del mal, La selección, La ley del corazón, Un bandido honrado, Enfermeras y Las Villamizar. Los padres de Armando Mendoza fueron interpretados por el señor Kepa Amuchastegui, quien interpretó a Roberto Mendoza. Hoy en día tiene 81 años. Él participó en producciones como Un ángel llamado Azul, Lorena, Yo no te pido la luna, La Pola, La Bruja, A mano limpia, La selección, La ley del corazón, La nocturna, María Magdalena y La nieta elegida. Talú Quintero, Margarita Sáenz de Mendoza, ella interpretó este personaje que era la madre de Armando Mendoza. Hoy en día tiene 66 años. Ella participó en producciones como Rausán, El precio del silencio, La costeña y El cachaco, y en Pasión de Gavilanes la vimos en un papel que nos hizo reír mucho, que fue el de Eduvina Trueba, quien se enamoró del gavilán más pequeño, que fue interpretado por Michelle Brown, que se llamaba Franco. La hija del mariachi, El zorro, la espada y la rosa, Yo no te pido la luna, y Infiltrados en el año 2010 fue su último trabajo. Yo no te pido la luna e Infiltrados fueron sus dos últimas producciones, y desde el 2010 se retiró de la actuación. Lleva 13 años retirada. Y terminamos con la señora Dora Cadavid, quien interpretó a Inesita Ramírez. Ella participó en producciones como Francisco el Matemático, La Tormenta, Aquí no hay quien viva, La Teacher de Inglés, La Niña y La Ley del Corazón fue su último trabajo en 2017. Lamentablemente, Dora Cadavid falleció a los 84 años el 31 de enero de 2022. Y la última foto que vamos a ver es la del señor Fernando Gaitán, quien falleció el 29 de enero de 2019. Aplausos para este gran genio, porque fue él el creador de Yo soy Betty la Fea, quien nos dio bastante entretenimiento noche a noche durante 2 años, cuando esta telenovela fue emitida en Colombia, a todos ustedes los colombianos y al planeta entero, al mundo. Así que aplausos para el señor Fernando Gaitán por esta majestuosa telenovela, una obra, la verdad. Bueno, otro dato que escuché, que también les voy a culminar, el último dato de Yo soy Betty la Fea,
es que según algunas personas dicen que esta telenovela la han visto ya más de 20 veces, la han repetido más de 20 veces. Algunos dicen que la van a ver, esto lo leí en unos artículos, que la van a ver 28, lo que son las 28 adaptaciones que se han hecho hasta hoy en día, y hay muchísimos que dicen que ya van como por la versión, por la vez número 20, ya la han visto más de 20 veces, no sé, 10 veces, no sé cuántas veces ustedes la han visto, pero hay personas que son muy fans de esta telenovela, fanáticos, que dicen que la piensan ver 28 veces, que son el total de las adaptaciones que tiene la telenovela. Yo tengo un primo que se llama Michael Argüello y un amigo también. Bueno, le mando un saludo a mi primo Michael, que yo creo que ella la ha visto 20 veces, así que si me estás viendo, te mando un saludo y sé que tú la has visto bastantes veces. Bueno, no sé cuántas veces las han visto ustedes, pero coméntenme qué piensan de Yo Soy Betty la Fea y su éxito que se mantiene vigente. Bueno, para terminar les voy a decir que vamos a continuar con este especial de telenovelas del antes y después, de pronto cada 15 días. Si podemos hacer una vez por semana, lo hacemos. Así que coméntanos qué telenovela quieres que busquemos el elenco y les informemos cómo está el elenco hoy en día y qué fue de ellos después del elenco, en qué telenovelas han participado. Así que pueden comentarnos y darnos su opinión y vamos a tener su sugerencia a la mano para tenerla en orden y así poder hacer estos especiales. Así que bueno, con esto concluimos el especial de Yo Soy Betty la Fea. Yo me despido, muchísimas gracias. Espero que, bueno, me voy a tomar un vasito de agua en nombre de esta sed que tengo. Quería decirles algo más. Quería decirles de que el martes vamos a regresar con el martes de rating. Lo vamos a seguir haciendo con el mismo formato de siempre. Pero alguien me mandó un comentario que fue Different Colors, que por eso quiero darte las gracias. Quería explicar este punto, que él me dijo de que estaba esperando el video el día martes y el día miércoles, perdón, porque el lunes había sido festivo en Colombia. Y resulta de que sí, fue festivo en Colombia, pero yo quizás no me expliqué bien la última vez. Si los ratings van a salir el mismo día, alcanzo a tenerlos el día martes a tiempo, en un momento récord lo preparo y les entrego el trabajo, el video, el programa el día martes. Y si no, sería hasta el miércoles. Así que todo depende desde en el momento en que reciba la información. Porque cuando es festivo a veces llega muy tarde el día martes y es cuando ya no alcanzamos. Pero si alcanzo a recibir la información antes del mediodía, que podamos ver los ratings publicados, entonces sí, vamos a hacer el especial para el día martes. El formato seguirá igual que siempre en la noche los martes, pero si algo sucede será los miércoles, como les digo, por cuestiones del festivo. Bueno, así me despido con esto. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y les mando un gran abrazo a todos mis suscriptores, a esta gran familia que cada día crece mucho más. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga.